En el siguiente vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de área de un recinto limitado por las gráficas de dos funciones, concretamente de dos funciones polinómicas. El problema dice lo siguiente: obtener el área limitada por las siguientes funciones: f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1 y g de x igual a 1 menos x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es representar gráficamente ambas funciones. La función f de x es una función polinómica de grado 4, por lo tanto su dominio es todo R, y lo vamos a poner. Bien, además las funciones polinómicas, recordemos que no tenían ningún tipo de asíntotas. Vamos a hallar ahora los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con el eje Y se hallan igualando la x a 0, es decir, aquí dándole a x el valor de 0, me quedaría f de 0, que es 1, luego el punto de corte sería 0, 1. Vamos ahora a hallar puntos de corte con el eje X. Para eso hacemos la y igual a 0 y eso implicará igualar nuestra función a 0. Si nos fijamos, esta ecuación es una ecuación bicuadrada. Como todas las ecuaciones bicuadradas, se resuelven haciendo un cambio de variable, llamando a x cuadrado igual a t, por ejemplo. Este es el cambio que vamos a hacer. Si hacemos eso, sustituimos x cuadrado por t, aquí me quedaría t cuadrado menos 2t más 1 igual a 0. Así. Resolviendo esa ecuación de segundo grado, veremos que me da la raíz de 0. b al cuadrado es 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4a por c. 4 menos 4, que es 0. Eso significa que la raíz que me da, que es 1, va a ser una raíz doble. Es decir, que esto es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Sería x menos 1 al cuadrado. Luego la raíz, perdón, t menos 1 al cuadrado. Luego la raíz es una raíz doble y sería t igual a 1. Ahí la tenemos. Si nosotros lo sustituimos aquí, en esta t sustituyo el 1, me queda x cuadrado igual a 1. Si saco la raíz de 1, como una raíz cuadrada tiene doble signo, las soluciones son x igual a menos 1 y más 1. Es decir, habrá dos puntos de corte más el menos 1, 0 y el 1, 0. Luego tenemos tres puntos de corte, el 0, 1, el menos 1, 0 y el 1, 0. Vamos ahora a estudiar los intervalos de monotonía, los máximos y los mínimos. Para eso lo que hacemos es derivar la derivada de x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1, sería 4x al cubo menos 4x. Y ahora lo que hago es igualar la primera derivada a 0. Voy a igualar esto a 0 para hallar los puntos críticos, es decir, aquellos puntos en los que haya posibles máximos o mínimos. Recuerden que esta es la condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de un máximo o de un mínimo. Luego habrá que aplicar un criterio. Vamos a hacerlo. 4x al cubo menos 4x igual a 0. Yo saco factor común y de aquí me saldrán dos soluciones. O bien 4x es 0, o bien x cuadrado menos 1 es 0. Así, 4x igual a 0, tengo x igual a 0. Este es un posible punto crítico. Y ahora voy a igualar el segundo factor, x cuadrado menos 1 igual a 0. Me saldría x cuadrado igual a 1, luego x igual a más menos 1. 0, menos 1 y más 1 son los puntos críticos, es decir, los posibles máximos o mínimos. Bien, ahora habrá que emplear un criterio. Nosotros vamos a estudiar el signo, por ejemplo, de la primera derivada, aunque podría ser el criterio segundo, es decir, el criterio de la derivada segunda, hallando la derivada segunda y sustituyendo esos valores en la derivada segunda. Si me dan mayores que 0, mayor que 0 cuando sustituyo el valor en la derivada segunda es un mínimo, y si me da menor que 0, pues es un máximo. Bien, vamos a sustituir.
vamos a estudiar el signo, como dijimos, y hago los intervalos, ¿no? De menos infinito al primer punto de corte, que es menos 1, de menos 1 al siguiente punto de corte, que es 0, de 0 al 1, y por último del 1 al más infinito. Ahora voy a estudiar aquí el signo del primer factor, el signo de x cuadrado menos 1, o lo puedo factorizar como x más 1 por x menos 1, el signo de la derivada y la monotonía de la función original, que ya recordaremos que si la derivada es positiva, la función es creciente, y si su derivada es negativa, la función es decreciente. Vamos a estudiar los signos. El 4x antes del 0 es negativo y después positivo. El x cuadrado menos 1 antes del menos 1 es positivo y después del 1 también. Y entre menos 1 y 1 es negativo. Por lo tanto, menos por más es menos menos por menos más por menos menos, más por más. Es decir, la función pasa de decrecer a crecer, decrece ahora y crece. Luego aquí voy a obtener yo un mínimo en x igual a menos 1, aquí un máximo en x igual a 0 y aquí otro mínimo relativo en x igual a 1. Para hallar la imagen de esos máximos y mínimos, los sustituiré en la función original. Es decir, sustituiré en la x y hallaré la imagen de la función original, no en la derivada, en la función original. Bien, esto sería, sustituyendo en esta función, como digo, si sustituyo el menos 1 en la x me dará 0, será el mínimo. Si sustituyo el 0 me va a dar 1, y si sustituyo el 1 me va a dar 0. Luego aquí tenemos nuestros mínimos y nuestro máximo relativo en el intervalo. Recuerden que habríamos podido perfectamente emplear el criterio de la derivada segunda, estudiar el signo de la derivada segunda. Bien, pues ahora con esto ya podemos dibujar más o menos nuestra función. Ahí la tenemos, ¿verdad? Tenemos nuestro máximo ahí, tenemos nuestros dos mínimos. Vemos que la función es simétrica, tiene simetría par. Recuerden que si yo sustituyo un número negativo, me va a dar lo mismo que si sustituyo en x el mismo valor, pero positivo. Y eso era una simetría par respecto al eje y. Bien, vamos ahora a presentar la otra función. La otra función es una parábola, ¿verdad? Una parábola, pues debo de hallar el vértice. El vértice era x igual a menos b partido por 2a. Como b es el término en x y aquí no hay término en x, pues vale 0. Partido por 2 por menos 1. 0 partido menos 2 es 0. ¿De acuerdo? También lo podríamos haber hecho derivando, ¿verdad? La derivada sería menos 2x, igualamos la derivada a 0, pues el posible máximo mínimo sería 0. Bien, ahora necesitamos dar una tabla de valores, a algunos anteriores al vértice y posteriores. Yo le voy a dar el menos 2 y el menos 1, que son anteriores al vértice, que es 0, y dos posteriores, el 1 y el 2. Ahí están los valores. Y ahora voy a representar mi gráfica. Ahí la tengo. Bien, el segundo paso sería hallar los puntos de corte entre las gráficas de estas dos funciones. Creo que se ven claros, que es el menos 1, el 0 y el 1, pero los vamos a confirmar. ¿Cómo se calculan los puntos de corte entre dos funciones? Pues iterando las ecuaciones de esas dos funciones y resolviendo la ecuación resultante. Así. Pasamos todo al primer miembro. El 1 me quedaría 1 menos 1, así. Y el x cuadrado, que es negativo, pasaría a positivo. Esto me quedaría x cuadrado menos x a la cuadrado, y x a la cuarta, perdón, menos x al cuadrado igual a 0. Que para resolver esa ecuación puedo sacar factor común x cuadrado y me quedaría eso. Dos soluciones. Por un lado, x cuadrado igual a 0. Y por otro, x cuadrado menos 1 igual a 0. X cuadrado igual a 0, tengo x igual a 0. Y x cuadrado menos 1 igual a 0 serían dos soluciones, más 1 y menos 1. Pues bien, esos son los puntos de corte, el menos 1, ya lo sabíamos, el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Puntos de corte entre las gráficas de ambas funciones. Bien, ahora vamos al área. Lo hemos dibujado en amarillo, ¿verdad? Lo hemos pintado de amarillo, el área del recinto limitado por las dos funciones, por las gráficas de las dos funciones. Y
El área sería pues la integral de menos 1 a 0, del primero al segundo punto de corte, de la función que está por encima, que es la roja, es decir, 1 menos x cuadrado, la parábola, menos la que está por debajo, que es la submarina, que es x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. Más la integral, ahora de 0 a 1, de la función que está por encima, que vuelve a ser la parábola, menos la función que está por debajo, que vuelve a ser el polinomio de grado 4. Bien, si nos fijamos, este recinto es perfectamente simétrico. Luego voy a hacer nada más la integral de 0 a 1 y luego lo voy a multiplicar por 2, porque el recinto es el doble, ¿verdad? Considerando, por tanto, que es simétrico, el área sería 2 veces esta integral, ¿verdad? O 2 veces esta, como queráis. Bien, vamos nosotros a quitar aquí paréntesis y a operar primero, antes de resolver la integral. Y si quitamos el paréntesis, pues recordemos que como tiene un menos delante, todo cambiaría de signo. 1 menos x cuadrado, menos x a la cuarta, menos por menos más 2x cuadrados, y menos por más menos 1. Y me quedaría 1 y 1 se simplifican, menos x cuadrado más 2x cuadrado es más x cuadrado, y menos x a la cuarta menos x a la cuarta. Bien, resuelvo la integral, me daría menos x a la quinta partido por 5 más x al cubo partido por 3, la integral de una función polinómica, entre 0 y 1, y aplico la regla de Barrow. Es decir, primero voy a sustituir la función, la x, por 1, y le voy a restar la función evaluada en x igual a 0, es decir, sustituida la x por 0. Es decir, 2 por esto que tenéis aquí. Si yo sustituyo la x por 1, me daría 1 a la quinta menos 1 al cubo, y si sustituyo por 0, pues esto me daría 0 y esto también 0, luego sería menos 0. Muy bien, vamos, 1 a la quinta es 1, pues menos 1 menos 1 quinto, más 1 partido por 3, porque 1 al cubo también es 1, por 2. Pero me quedaría menos 3 más 5, que es 2 quinceavos. 2 por 2 es 4 quinceavos. Luego el área da 4 quinceavos unidades cuadradas. Este es mi resultado del problema del área que me han pedido. 4 quinceavos unidades cuadradas. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.